Bueno, estamos con Nelson Rodríguez, una de las leyendas vivientes que tiene la zona sur. Nelson, primero que nada, gracias por tu tiempo, gracias por la posibilidad. Quiero ir, si te parece, a tus inicios, a tus comienzos en el fútbol. Si recordás cómo fue ese día que te tocó debutar acá en la zona sur por primera vez, ¿en qué equipo? Bueno, ante nada el agradecido soy yo. Yo desde chico siempre por una cuestión familiar, mi padre y demás, siempre vinculado a Pampero. En esa época no había fútbol infantil, ya se jugaba directamente en división reserva. Se hicieron un par de partidos previos para probar a hacer una categoría, pero no, se quedó en división reserva y bueno, debuté cuando tenía 14, 15 años. Tuve el debut en Pampero, por supuesto, porque bueno, mi papá hincha de Pampero y bueno, toda la familia. Después la historia fue cambiando por distintos motivos, bueno, por cómo es el fútbol, ¿no? Pero sí, debuté a los 15 años en la reserva de Pampero, jugué un par de partidos y después ya intercalaba, jugaba en reserva y primera, reserva, primera. ¿Esto qué año fue? Y sinceramente no recuerdo bien, pero estoy hablando del año 83, más o menos. Lo que pasa es que en esa época se estaba probando de incorporar el fútbol infantil, porque no existía el fútbol infantil, ¿no? Entonces se estaban haciendo determinadas pruebas y se hacía una categoría antes de la reserva, entonces por ahí se mezclaban también los jugadores. ¿Y el profe con el que tuviste el primer debut en primera, recordás quién fue tu técnico con quien diste el primer paso? Sí, en división reserva me acuerdo que fue Pérez, ¿no? El pintor, el papá de Mario. Y debuté. Y en primera división fue Gringo Santarelli, que que me vio jugar en reserva y él no dirigió todo el año, pero dirigió 4 o 5 partidos y fue el primero que me llevó al banco, inclusive que me hizo debutar. Y después, bueno, posterior vino Héctor Rayup, pero eso ya fue mucho después. Y cuando ya empezás a dar tus primeros pasos en primera y, bueno, como 9 que te tocó ser en la historia, ¿recordás a quién hiciste tu primer gol? Mi primer gol se lo hice en primera división a un equipo de San Juan, a Colonia San Juan. Fue un partido que me acuerdo que perdimos creo que 4-2 y hice el gol, ¿no? Y fue en cancha de Colonia San Juan, porque ese año Colonia San Juan había entrado en este campeonato, sí. Y en división reserva fue un clásico. Fue un partido, un clásico en cancha de Huracán. Y cuando te tocó ya más sumarte a los equipos de primera, ya empezar a agarrar más rodaje, más titularidad, ¿recordás si fue en Pampero o en alguno de tus pasos por los clubes donde más protagonista te sentiste? ¿Recordás más o menos en qué época, en qué club te tocó ser más influyente en los equipos? Mira, era muy difícil. Te digo, primero no había divisiones inferiores. Entonces vos cuando entrabas a jugar, ya entrabas directamente en la reserva. Y los jugadores, y en reserva no había límite de edad. O sea, jugaba desde el de 14, 15 años al de 35, ¿no? Yo recuerdo que el primer partido que jugué jugué en reserva y después jugué en el mismo día en cancha de Independiente con Unión de Villa Iris. No sé por qué se jugó en cancha Independiente, pero fue con Unión de Villa Iris. En división reserva había hecho un gol, habíamos empatado a 2. En primera no, jugué pero no hice goles. Y después, bueno, fui siempre intercalando. Pero era muy difícil. O sea, había muchos jugadores, el sistema de juego era muy distinto. A mí se me hizo muy difícil jugar en Pampero. Pampero tenía muy buenos jugadores. Yo siempre le comento
le comenté a mis hijos, a los que hablamos de fútbol, que era muy difícil jugar. Porque primero por la cantidad de jugadores que había buenos jugadores. Imagínate, yo era delantero. En esa época jugaba Cachito Pantanetti, más grande que yo, Poroto, el ruso, en la última época de Liño Benvenuto, Garrita, el Tuzo Berna, que el Tuzo había venido de Huracán. Imagínate, tenía 6 jugadores. Claro, era superpoblación de puestos. Claro, era muy difícil jugar. Entonces terminabas en el banco de primera, pero jugabas muy poco. Y jugaba por ahí en segunda. Petiso Dicle, que también él sabía jugar arriba y sabía jugar como defensor. Había muchos jugadores, muchos jugadores, y algunos que seguramente me estoy olvidando. Imagínate, 5 o 6 jugadores, primero que eran mayores que yo. Entonces, por una cuestión lógica del técnico y demás, tenían más posibilidades. Yo imagínate que tenía 14, 15 años contra 17. De 15 a 17 años, 2 años, son 20 partidos de fútbol. ¿Viste? Es mucho. O sea, el roce es otro. Totalmente distinto. Pero bueno, eran las reglas de juego de aquel momento. No me pasaba a mí, le pasaba a varios jugadores. Entonces, otro de los compañeros que teníamos el mismo problema y que compartíamos, Mario Pérez. Claro. Mario Pérez éramos iguales, estábamos siempre los dos en el banco esperando que entre uno, que entre otro. Imagínate, tenías que reemplazarlo a Garreta, a un símbolo, a Cachito. Viste que eran jugadores que venían de... Cachito venía de estar jugando en Santa Rosa, Poroto había estado jugando en Pico. Era muy difícil. Y claro, juegan los que jugaban mejor, los que tenían mejor edad y los que tenían más experiencia. Eso era así. Y cuando te toca, en todo caso, irte de Pampero, te toca jugar también en Gimnasia, en Huracán, ¿dónde crees vos que fue tu mejor momento, tu pico máximo a nivel futbolístico? No, sin duda que fue Gimnasia. Yo después, cuando se termina el fútbol acá, que creo que fue en el año 85, yo estaba jugando de titular en ese momento. Me acuerdo que estaba Guerrita, estábamos jugando con Guerrita, que Guerrita venía a jugar de otro gran jugador también que estaba en el Agro. Estábamos jugando en Pampero y se culmina un campeonato por una decisión, no sé cuál fue el motivo, se juega medio campeonato y era justo cuando Pampero estaba levantando. Se termina el campeonato, se terminó el fútbol. Y estuvimos como 4 años sin fútbol. Entonces dejamos de jugar, algunos se fueron. En el segundo o tercer año yo me voy a jugar a hacer una prueba a Gimnasia. Y quedo en Gimnasia como jugador libre. Ya habían estado jugando Cachito, Poroto, el ruso, habían estado jugando en Gimnasia. Había estado jugando en Argentino Tuzo, había estado también jugando ahí. Y después me integro yo más tarde, pero ya me integro en Gimnasia. Por eso yo quedo jugador de Gimnasia definitivo, porque era jugador libre y quedo vinculado. Y bueno, tuve una prueba que me acuerdo que los 4 primeros partidos de la Copa Presidente, que se hacían allá entre los 3 clubes más el Agro, si bien no pude hacer goles, no jugué mal los partidos, pero no hice ningún gol. Y el primer partido me dijeron que me iban a dejar. Cosa que me llamó la atención que a un 9, sin hacer goles, me dijeron, no, vos quédate tranquilo que vas a hacer gol. Y el primer gol, los 2 primeros goles lo hice en el Clásico, en la primera fecha cuando ganamos 3-1, a Argentino de Reguera hice el segundo y el tercer gol. ¿En cancha de? En cancha de Argentino. En cancha de Argentino. Y en esa época que te tocó vivir, imagino que uno de los mejores momentos, porque por lo que decís, por lo que relatás, ¿quién era tu socio en la cancha? Que te entendías de memoria, lo cual te llevaba a hacer más dinámico el juego. O sea, Gimnasia tenía varios jugadores. Gimnasia tenía un equipo que había conformado años anteriores de jugadores locales, ¿no? Y había incorporado a Pelusa, que había ido junto conmigo, y al Pampa Dieger de Campos. Y yo, 3 jugadores nada más.
¿no? Que ellos venían de, algunos el año anterior no habían hecho una buena campaña. El segundo año, con el mismo técnico, llegamos a jugar a la final, prácticamente con el mismo equipo. Perdimos la final con el Club de Regueira, me acuerdo, que en un partido llegamos juntos, tuvimos que hacer un partido final, que lo perdimos en 3-1 en cancha del Club de Regueira, después jugamos la liguilla, pero prácticamente el mismo equipo. Y mis socios tradicionales eran los que fueron durante la mejor época de Gimnasia que me tocó vivir a mí, que eran el Pampa Dieger, que le decíamos el Neneta, de Campos, jugamos varios años juntos, el Boni 10, y bueno, y el caso mío. Y después también se sumaron otros jugadores como el Flaco Giraudo, pero esos ya eran jugadores del club. Nosotros éramos jugadores que éramos del club porque éramos jugadores del club, éramos de Gimnasia. Tanto Pelusa, tanto el Nenete, el Pampadir y yo éramos jugadores definitivos de Gimnasia, porque acá no era el fútbol. Después con el tiempo volvimos. Yo volví a jugar un año porque mi papá era hincha de Pampero. Jugué un año allá y me pidieron que si quería venir a jugar a Gimnasia. El primer año no vine y un día vino a verme, creo que era el presidente, al quien respeto muchísimo y tengo muchas buenas satisfacciones de él, a Roberto Igoné, que era el presidente del club, y me dijo si no quería venir. Y bueno, después la historia hizo que una cosa termina al revés, que Huracán me compre el pase y yo termine jugando en Huracán. Pero en realidad fueron momentos inolvidables. En esos momentos, Nelson, vos todavía como jugador de Gimnasia, hay una anécdota muy linda, me la comentó un tal Horacio Irueta, capaz lo conocés, de una final que se tendría que haber jugado en el año 93 y se jugó en el año 94, puede ser a principio de año. Sí. Vos llegás con lo justo con una lesión y te pasa algo particular, que el Vasco decide ponerte de titular igual. ¿Es así? ¿Digo Sí. bien? ¿Te acordás un poco cómo fue ese día? Sí, esa final, en realidad se jugaron las finales con Bernasconi del año 92. Ese año se jugó el año completo y las finales se jugaron en el 93. Yo no pude jugar porque estaba lesionado en Bernasconi, que empatamos 0-0, y en Gimnasia el técnico tuvo que tomar una decisión, yo estaba lesionado y la incógnita era o jugaba de titular o de suplente. Entonces la consulta, el Vasco dice no, yo lo pongo de titular. Si lo pongo de suplente, gasto el cambio, gasto doble cambio. Lo pongo, lo arriesgo y lo pongo de titular, salga como salga. Tenía una lesión en la rodilla, la primera final no la había podido jugar en Bernasconi. Perdíamos 1-0 el primer tiempo. El segundo tiempo hago el gol del empate, ¿no? Te voy a decir la verdad, no había jugado un gran partido, pero cumplí la función de él. No quiero que corras, quiero que estés en el espacio que tenés que estar, nada más. No agarres ninguna pelota. Vos vas a agarrar 4 o 5, que son las pelotas que quiero que agarres. Si sale bien y si no sale, mala suerte. Hoy es tu función. De por sí yo no era un jugador metedor, yo era más considerado un jugador más pichero, oportunista, jugaba con el error ajeno y demás. Bueno, por supuesto que lo tengo grabado el gol del empate y fuimos a un alargue. Y el riesgo del alargue, porque en el entretiempo estuvieron a punto de sacarme y yo le dije que no. A los 11 minutos hice el gol del empate y después digo, si aguanté hasta ahora, se jugó una larga, voy a seguir aguantando. Aguanto, pase lo que pase. Me acuerdo que me filtraron antes del partido, el doctor Rally me filtró, me dijo, si vos sentís, sinceramente, si te tengo que decir si sentí o no, te estoy mintiendo porque ni pensé. Viene una jugada clave del Flaco Giraudo
Creo que faltaban, eran 2 tiempos de 15 y creo que faltaban 10 minutos para terminar el partido y ir a penales. Y me tiran una pelota larga y pude ganar entre 2 defensores y hice los 2 goles ese partido. Y por eso quedó el recuerdo que ese campeonato en realidad se lo deben al Vasco Urueta porque fue el que tomó la decisión. Yo no me lo olvidé nunca porque era muy difícil tomar la decisión, poner un jugador que se lesione a los 5 minutos, a los 10, que aguante todo el partido. Dijo, yo tengo que usar la lógica, yo lo tengo que poner enseguida, porque si yo lo pongo a los 35 del segundo tiempo y se me pierde un cambio. Y así fue la historia y pudimos ganar el campeonato. Terminó el partido, había cambio horario. Eran el 8 de enero, fue el 2 y el 8. El 8 de enero a las 20 horas, porque había cambio de horario en la provincia de Buenos Aires, fue cuando terminó el partido, ganamos 2-1. Bueno, imagino que las temperaturas para afrontar un partido y encima llegando con lo justo, me imagino que estarías pensando que por favor no te joda la lesión. No, sinceramente no pude ir a la fiesta esa noche. Se me enfrió la lesión, por supuesto en los festejos de estudio y demás. Nos vinimos todos a cambiar, fuimos a campo y a la vuelta estaba dolorido, no pude ir, aparte bueno, se había hecho muy tarde y demás, pero tuvimos tiempo para festejarlo. Imagínate, Gimnasia hacía 30 años que no salía campeón. Y fue, imagínate el recuerdo en la situación previa, toda la semana, probando si podía jugar, no podía jugar, tenía que tomar la decisión yo junto con el técnico, cualquier cosa que salga mal los responsables éramos nosotros, pero bueno, por suerte salió bien y jugamos con un equipo de Bernasconi que era muy pero muy buen equipo, el famoso equipo que jugaba Recalde, Pelín, sus mejores épocas, Colín. Fue un campeonato que duró 1 año. Sí. Y Nelson, ya pasando un poco de página, porque la verdad que a nivel futbolista sos una leyenda en la zona sur, ¿cómo fue que te agarró esa chispa de querer ser entrenador, de querer empezar a manejar equipos, manejar grupos, que imagino ahí sí tenés otro protagonismo? Siempre me gustó. Y más me lo inculcó Gimnasia. El primer entrenador que tuve, el Fibra Carcedo, que fue el que me llevó, que me marcó muchas cosas. Un profesor, me hizo ver muchas cosas. Y después el Vasco. El Vasco y Urueta tiene... La mía jugamos juntos. Él era central y yo jugaba... Bueno, que jugábamos juntos. Él era un poco más estudioso que yo. O sea, por una cuestión de edad, él era defensor, pero él era más observador y demás. Fue el que me marcó, sobre todo jugar más sin la pelota. Yo te voy a decir la verdad, yo era un jugador muy haragán. Vos lo podés preguntar al Vasco, siempre me gustaba jugar al lado de la sombra. Y por él me decía, Nelson, hacé un esfuercito. Me dice, porque claro, tenía 2 delanteros que eran unos fenómenos. Uno era el Pampa 10, otro era el Boni 10. Que no era difícil jugar con eso. Yo mucho le debo a esas 2 personas. No eran egoístas, eran excelentes compañeros, ¿viste? En general eran todos excelentes compañeros, pero jugamos 5 años juntos, la humildad que tenían, ¿viste? No me olvidé, ese equipo de Gimnasia, del Flaco Girado, del Pollo Chúa, del Vasco Zagardía, del Tuki Martín, jugadores. Debutó un chico de Vinal con 15 años. Que el técnico venga a pedirme a mí, que no era del club, en el segundo año que jugaba, ¿qué opinás? Tenemos que poner un marcador de punta, lo ponemos a este pibe. Para mí fue como que hubiera estado toda la vida en el club. Que venga el técnico y que me pida el consejo. Ni hablar del Pollo Chúa, por supuesto también, con quien también tuvimos nuestras discusiones, el Tuki Martín, nuestros problemas, como cualquier jugador de una discusión.
pero teníamos mucho amor propio. El hecho de que muchos años sin salir campeón, eso lo hizo fortalecer. Y ganar en la Lobera era muy difícil. Sí. No perdimos ni un partido, en el 92 no perdimos ningún partido. En el 94 creo que perdimos uno, pero en el 92 ningún partido perdimos. ¿Y ahí qué era lo que los hizo fuertes? ¿El grupo, la gente? Todo. Yo creo que hubo una combinación de cosas. Vos fíjate que el equipo, cuando yo voy a jugar, éramos 3 jugadores que no éramos del club, que era Pelusa, que Pelusa no siguió jugando y no siguió por cómo era Pelusa, porque era el día del estudiante, se quedaba el día del estudiante y no iba a jugar, y eso no te lo perdonaban. Era Pelusa, el Neneta y yo, 3 jugadores, que inclusive éramos jugadores de gimnasia. Sí, el pase estaba ahí. Estaba ahí. Y se fortaleció solo el grupo, solo se fue. Las mismas ganas, esos 28 o 30 años que no podíamos salir campeón, ir a los entrenamientos y terminar antes del asado con la capa helada de estar en el entrenamiento, ir a comerse el asado y después te venían a traer a Guatraché, a campo, y volvían a las 2 de la mañana. Hay cosas que son inolvidables, claro, que en el fútbol, ¿viste? Y hoy, con el tiempo, se valora mucho más. Claro. Y vos, hoy ya un poco alejado del fútbol, cuando te tocó asumir este rol de entrenador que veníamos comentando, ¿qué es lo que te fue dejando? Porque te tocó también en su momento estar en Gimnasia, te tocó estar en Huracán. Ese protagonismo que vos te tocó asumir como un grupo de jóvenes que no tenían nada que ver con la cultura tuya, capaz, ¿cómo te tocó afrontarlo? Sobre todo en estas épocas que estamos viviendo de los cambios que hay en los futbolistas. Mirá, el otro día lo hablaba y lo hablamos siempre, generalmente con el Vasco Urueta, que es con el que los iniciamos juntos, y con varios técnicos, ¿no? He hablado mucho con Saletti, con el negro Cheiles, con varios técnicos, el gringo Nani, ni hablar. El ser técnico es un aprendizaje permanente. No existe el saber. Quizás sí la interpretación, ¿no? Porque van cambiando la manera de jugar, la manera de plantarse. A mí me costó mucho, por ejemplo, cuando yo volví en el 94, me costó mucho el cambio de esquema. Nosotros jugábamos prácticamente con 3 delanteros. Yo seguro, y uno de los 2 era o el Pampa Diego o el Ivón Díaz, uno de los 2. ¿No? Pero yo era seguro uno de los 2, salvo 10 minutos por partido, que me tiraba una punta a la otra para intentar cambiar algún rol en el equipo contrario, ¿no? Ellos tenían, si bien tenían más condiciones para cumplir esa función de hacer la rotación, sobre todo el Pampa, que era más fuerte, que al que más le pegaban porque también no la alargaba tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, era distinto, a mí me gustaba tocarla y buscar más al vacío, por una cuestión de velocidad. Pero bueno, los goles que me ha hecho hacer el Pampa y el Boni, por el hecho de que la fortaleza que tenía para aguantar la pelota, para chocar y demás, gran parte de los goles que he hecho yo se los debo a ellos, pero no tengo ninguna duda. Con otro delantero no los hubiera hecho, seguro. Y te pongo en un compromiso si te pregunto si son los mejores jugadores con los que te tocó jugar dentro de una cancha, o la lista es más amplia. No, la lista es más amplia, lo que pasa es que jugué más tiempo con ellos. Claro. Y en esa época prácticamente se jugaba con 3 delanteros. Después me tocó jugar con jugadores muy inteligentes como Pelín, ¿no? Que te miraba y ya sabía lo que tenías que hacer. Hay con varios jugadores. Jugué un par de partidos amistosos con el negro Cardoso, que me acuerdo que era amistoso. Él te miraba y suficiente. Con el flaco Giraudo. El flaco Giraudo hacía así con la cabeza, levantaba, con
el Negro Ascurra. El Negro Ascurra era... Yo le veía el movimiento que hacía, porque generalmente el Negro Ascurra era un jugador de medio tiempo. Jugaba generalmente de titular cuando jugábamos de local. Cuando jugábamos de visitante, depende del resultado. Le pegaba muy bien a la pelota, y aparte te conocía tanto que hasta sabía el perfil tuyo, te la daba con la comba. O sea, hay muchas cosas que parecen sencillas, pero es difícil hacerlas dentro de la cancha. Y bueno, y era un buen equipo. Y también había muy buenos jugadores, no solamente en Gimnasia, en varios equipos. Claro, tanto compañero como rival, Sí, hablamos de buenos jugadores. estamos hablando de Girolamo, de Negrín, estamos hablando del mismo Mario Bonet como número 5. Si Mario le ponías una cinta antes del partido, era figura todos los partidos. ¿Viste? De mitad para adelante, el despliegue que tenía y la viveza que tenía Cachito, que si bien era un jugador duro y demás, sabía cuándo tirarse, cuándo fabricar el fútbol, cuándo hacer tiempo. Poroto era uno de los pocos jugadores que vos se saltaba y quedaba en el aire, parecía que se quedaba suspendido en el aire. Eran jugadores, Guerrita, el cambio de velocidad, o sea, había pero muy buenos jugadores en distintos puestos, ¿no? Hablar del Flaco Gerardo, de Pollo Yuga, de jugadores. Ni hablar, me tocó jugar un par de partidos con Néstor Gitt y Gringo Santarelli, eran unos fenómenos. Yo creo que, aparte de ser grandes jugadores, sobraban al partido. Si no hubieran sido mejores jugadores todavía. Eran tanta la calidad que tenían. El Negro Torres, o sea, y seguramente me estoy olvidando de muy buenos jugadores. El Tuzo también en su momento. El Tuzo era un poquito más grande que yo. Él cuando vino a jugar a Pampero, yo era suplente, él venía de jugar porque creo que había jugado en Santa Rosa ya. También eran jugadores distintos, ¿no? Yo creo que en esa época, había jugadores en todos lados distintos, porque cuando íbamos a jugar a una instancia superior, no superaban. Pero yo creo que la parte era técnica, que en esa época con otro estado físico, con otra preparación, se hubiera equilibrado, porque hoy no existe tanta diferencia. Después el tiempo lo fue demostrando, ¿no? Pero bueno, es parte del fútbol, es así y hay que tomarlo como es. Y vos en tu época como entrenador, ¿te tocó dirigir a algún jugador que te sorprenda las cualidades que tenía, que digas qué privilegio dirigir a este jugador? Sí, son muchos los jugadores. Yo creo que la clave del entrenador está en saber buscarle el espacio, porque para muchos existen jugadores, y eso lo aprendí con el tiempo y lo aprendí de otro entrenador, ¿no? Lo aprendí de Gringo Nani, lo aprendí de Néstor Gitt, que fue un fenómeno, igual que el Gringo Santarelli. Eran jugadores distintos. Eran jugadores que cuando paraban la pelota con el pecho no se le iban 3 metros, ¿no? Por ahí eran sobradores, hay que decir la verdad. Jugadores como el ruso Borrojaldo, y es muy difícil encontrar. Es muy difícil. Si vos me decís que yo tengo que elegir un jugador, yo elegir Franco, el ruso Borrojaldo y Ludueña, son los jugadores más completos. No quiere decir el Flaco Gerardo también, pero el Flaco Gerardo era 5. El ruso Borrojaldo era 2, era 5, era 10, era 8. ¿Entendés? Ludueña te jugaba en cualquier lado. ¿Viste? Eran jugadores... el Flaco Gerardo era un fenómeno, pero era el 5 de la mitad de la cancha, ¿no? Y yo he jugado... Si vos te necesitabas un 2, lo ponías al ruso Borrojaldo y te jugaba de 2. Y en la zona también. En la zona hay muchos jugadores. Guerrita te jugaba en cualquiera de los 3 puestos de arriba y te jugaba de volante por izquierda. O sea, eran jugadores muy completos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el fútbol fue cambiando y
Yo al ruso Berrojalbi lo he visto jugar en el mismo partido de 8, de 9 y de 10. Claro. Y cuando faltan 5 minutos, se lo lesionó el 2 y fue a jugar de 2. No lo vi en mi vida. Eso. Y no se ve, no es que no. Lo vi ese partido y no me di cuenta enseguida. Me di cuenta la noche cuando me acosté porque vivo pensando en el fútbol y no lo podía creer. Pero bueno, son jugadores. Y después vi otra clase de jugadores que seguramente me estoy olvidando. Pero había muy buenos jugadores. Quizás en esa época lo que faltaría sería un poquito más de coordinación o de algún preparador físico acorde. Según tengo entendido, hay técnicos muy buenos que han venido, pero estuvieron muy poco tiempo acá, que podían haber generado que el fútbol vaya levantando. Y después, bueno, tenemos lo que sucede siempre, que llega a cierta edad, el jugador se va a la ciudad, se va a estudiar y demás, y yo creo que ahí hay un problema, a mi entender, que siempre lo hablo con los dirigentes, que es dirigencial. Para mí, más allá de todo, el jugador tiene que jugar en una división reserva hasta cierta edad y después no. O sea, tiene que jugar hasta sus 16, 17 años. No puede estar jugando, porque ahora se juega hasta los 5 pasados 20. Exactamente. O sea, quizás si lo miras desde el punto de vista, porque lo he planteado con dirigentes de distintas zonas, ¿no? Que vos necesitas recuperar un lesionado. Por ahí podría ser. Pero jugar con 5 pasados y estás jugando con un jugador de 20 años que tiene 5 años en primera y uno de 14, 15, para mí habría que crear otra categoría y no tengo ninguna duda que con los primeros años no, pero cuando vos llegás a los 20 años jugando 4 años en primera no es lo mismo que cuando llegás a los 20 años primera teniendo un año. Es totalmente distinto, pero bueno, tenemos que ser realistas en qué zona estamos. Claro, pueblos que quizás no cuentan con esa cantidad de chicos. Exactamente, eso es uno de los problemas porque ese es el tema de debate, ¿no? Que te dice que hay jugadores que explotan a los 20 años, pero claro, explotan a los 20 años porque jugaron desde los 14, 15, 16, 17 en la reserva. Si vos lo pones a los 16, 17 años o a los 15, yo debuté en primera por una cuestión, como muchos jugadores, de que no había muchos jugadores, debutamos en primera. Y también tuvimos esa suerte. Entonces el choque es distinto. Claro. Es así. Lamentablemente el contexto que se da en la zona sur se da para hacer lo que se puede, ¿viste? Lo ideal sería tener, yo no tengo ninguna duda, que si se hace un proyecto a largo plazo, que es muy difícil hacerlo, llegan jugadores. Yo te voy a dar un caso que el otro día lo planteaba y lo hago en el debate del fútbol porque lo planteamos siempre, el caso del Maxi Moretini. Maxi Moretini explotó cuando tenía prácticamente 20 años y él era buen jugador cuando tenía 16, 17. Sí, el que jugó con él en inferior se dio cuenta que tenía un potencial diferente al resto. Que después, por distintos motivos o porque el equipo traía durante 4 años un número 9, no pudo él, es otro motivo, eso es el problema del club, ¿entendés? A mí me pasó, y yo no culpo, yo siempre hablo con la gente de Pampero, mi papá de Pampero, todos de Pampero y demás, pero claro, cuando me toca jugar a mí, los jugadores más chicos eran Mario Pérez y yo, delanteros, pero ¿quién estaba delante nuestro? Poroto, Cachito, el Indio Benvenuto, Guerrita, por ahí Ruppel, que lo traían de afuera, 5. Por una cuestión lógica, Poroto, por una cuestión lógica, iban a jugar ellos antes que nosotros. Entonces nosotros vivíamos en el banco. Entonces tampoco teníamos mucha alternativa. Y el técnico también hacía la lógica. Ponía el que le rendía más. Claro.
Si yo tenía 15, 16 años y el otro tenía 19, porque ya venía de hacer el servicio militar, tenía 4 años de primera división. Entonces, eso complicaba. Por eso es muy distinta analizar el contexto del fútbol o del jugador, porque se perdieron muchísimos jugadores por fanatismo. Tu padre es uno por que podía haber atajado, no tengo sin ninguna duda, podía haber atajado. El fanatismo, compañeros míos que jugaron en Pampero, yo conozco un chico, el que vos conocés también, Lau Chablín, un fenómeno. Sí. Jugaron, no quisieron irse a jugar a otro lado, no jugaron al fútbol. Y es muy difícil. Y yo lo he hablado inclusive con jugadores como el Ruso Díaz, como mi hijo cuando tenían 16, 17 años. Yo me acuerdo que una vez a tu hermano lo quise llevar. Al Fede. Lo quise llevar a jugar un provincial. No lo quise llevar, sacarlo de Pampero para jugar en Huracán. Me mata. No, digo, porque no vas a jugar contra tu club. Es una experiencia que vos tenés. Nunca me voy a olvidar de eso, ¿viste? Me acuerdo que hablé con él y bueno, después sí, el que vino sí fue Gel, que fuimos a jugar un campeonato provincial. Lo quería para jugar provincial. Dice, ¿vos te imaginás yo jugando? ¿Por qué no? Yo jugué en Pampero, después me fui un año a Huracán porque Pampero no entró, después volví a Pampero. Y después sí, cuando me fui a Gimnasia porque era otro club y yo sabía que no iba a poder jugar porque había muchos jugadores. Pero bueno, viste que por ahí y pasa con muchos jugadores. Sí, uno se pone a analizar muchos jugadores y de la época mía muchos no jugaban al fútbol para no jugar en el equipo contrario. Pero bueno, lo que yo siempre le digo, se lo dije a mis hijos y se lo digo a cualquiera, a mis nietos, al que sea. Mientras jugues al fútbol, jugá. Vos después decidís dónde jugar. Jugá. Porque el fútbol es una vez. Se te va a dar la posibilidad. Y si te salen mejor las cosas en el otro club, y bueno, en buena hora, el fútbol es uno. Y vas a volver a jugar. Yo tuve la suerte y no soy rencoroso. Quedé en Huracán por una cuestión de que Huracán confió en mí cuando yo era ya un jugador grande, pero si yo te tengo que decir culturalmente, o sea, si bien me inicié en Pampero, terminé en Huracán, mi club es Gimnasia. Más allá de que yo sea dirigente, porque la satisfacción, si bien tengo un gol que le hice un 3-1 que le hice a Huracán en cancha de Pampero, no me voy a olvidar jamás. No me voy a olvidar jamás porque fue un pase que me dio el pobre Chiqui que jugaba en Huracán, ¿no? Y se lo hice al Facha, que después fuimos compañeros, en un clásico. Pero bueno, eso son momentos de fútbol, ¿viste? Pero el hecho de jugar al fútbol, de poder jugar, y si jugás en varios clubes, y si podés jugar en los 2 clubes de tu pueblo, los 3, con el tiempo, con la edad, sos más agradecido todavía. No tengas ninguna duda. Más allá del fanatismo. Sí, lógico, Nelson. Bueno, repasamos todo, me parece. Ya hoy, un poco más alejado del fútbol, ¿cómo estás en estos meses vos, desde lo personal, desde todo lo que te tocó afrontar y con algo que te apasiona tanto como es ir a una cancha, ver un partido? ¿Cómo te toca vivir estos meses que estás, en el diálogo estás, pero no tanto en la presencialidad que es en una cancha o en un entrenamiento? Y es una etapa nueva. A mí me gusta siempre mirar mucho el fútbol. El fútbol en general, ¿no? Del fútbol hasta de veteranos, ¿no? Y generalmente mirar todo el fútbol, no solamente el de mi equipo. Es más, creo que este año he mirado más Pampero que Huracán, ¿no? No por nada en particular, porque se dio circunstancialmente por mi problema de salud. He ido a ver a Gimnasia mucho, me gusta mucho ver fútbol, y ¿sabes cuál es lo más lindo de todo? Es que aprendés todos los días. El que te dice que no aprendés, te miente.
te miente, porque yo he ido a la cancha a ver un partido y a analizar un jugador, y una vez, nunca me voy a olvidar que me dice el Negro Chile, hoy lo voy a ir a ver. El Negro Chile, imagínate, horas hablando de fútbol, jugó en muchos lugares, y otro técnico también que tuve, que el Gringo Nani y Saletti, y el Vasco Urueta, que siempre es imposible no hablar de fútbol. Claro. Mirá, hoy voy a mirarlo a fulano. Dice, ya que lo vas a mirar a fulano, miralo a Mengano. 3 jugadores podés mirar en un partido. Dice, no podés mirar todo. Pero, fíjate, la ubicación. Y siempre estuve con personas generalmente mayores. Entonces, eso te hace aprender mucho más. Porque vos ves cómo piensa el jugador mayor que yo. Yo fui un día a ver un central que era Luna, apellido, que jugaba en Argentino de Arraera. Y terminé mirando a 25, que era el otro central, ¿no? Eran jugadores históricos de Bahía. Y miraba los movimientos. Y lo que aprendés, no lo podés creer. No lo podés creer. Vos yo venía en el auto pensando, ni me concentraba en los resultados, ¿viste? Me miraba pensando, vos fíjate lo que hacía este tipo, lo que hablaba, lo que decía, 5 pasos más al costado, tirate a la izquierda, acordate que el 10 es zurdo, siempre gira para el mismo lado. O sea, lo que vos aprendés con gente mayor, con el Gringo Nani, con un tal Luna que era defensor, escuchándolos, y a mí mismo, jugadores de la zona, con Martínez, que jugó en General Campos, escucharlo desde el banco suplente, o yo siendo ayudante de campo de Franco, ir a sentarme al lado del técnico rival, como el Mudo Ferrero, o tipos que jugaron en otro club, como el Gringo Nani, ir y sentarme en donde estaba la bandera para ver qué indicaciones le daba y por qué. Ese aprendizaje, porque uno cree que lo sabe, pero no lo sabes. Hasta que no lo ves, no lo pasás en la cancha, ahí es donde lo aprendes. Y por supuesto después están las equivocaciones, que lo analizás de una manera y te salen de otra. Pero bueno, es todo aprendizaje. El que en el fútbol te dice que como técnico es perfecto, te miente. Se equivoca como cualquiera. Tiene mucho más ventaja el que es abierto para ver fútbol. Yo me he equivocado muchísimas veces, mal. Lo que sí, una vez me dijo un técnico, cuando te equivocas mal, no le busques la excusa. Lo que tenés que tratar es de asumir que te equivocaste. Porque equivocarte es aprender. Ahora, si vos te querés poner porfiado en que no me equivoqué, ahí es donde no aprendes. Y tenías razón. Generalmente yo hablo con técnicos mayores que yo, ¿no? Que tienen más experiencia y demás. Y más que nada, no tanto hablo, sino le pregunto y escucho, ¿no? Bueno, tu padre es medio parecido también. Y también le cuesta mucho hacerle entender al jugador esas cosas. Trasladar el concepto. Cómo girar, cómo no girar. ¿Por qué salís a marcarlo de esa manera si vos sabés que él es zurdo? ¿Por qué le das a la derecha? ¿Viste? Pero bueno, eso hay que hacerlo mirando fútbol. Y bueno, a los que nos gusta, es un aprendizaje permanente. El que viene a decirte que como técnico sabe todo de fútbol, sabrá más que otros. Lo que yo creo que hay que hacer es abierto. Y saber trasladarlo, Bueno, saber tener diálogo con el jugador, imagino también, ¿no? Sí, fundamentalmente esas 2 palabras que dijiste fueron claves. Primero, vos lo podés entender el fútbol, pero también tenés que saber trasladarlo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, yo hacía muy pocos goles de cabeza. He hecho muy poco de cabeza porque saltaba mal a cabecear. Porque saltaba con los 2 pies.
Dice, vos el envión lo tenés que tomar con un pie. Me decía, cuando saltás, generalmente vos tenés que saltar en carrera. Y vos, dice, si vos saltás con los dos pies juntos, podés, porque por ahí estás en el momento lo haces. Pero si vos haces 2 pasos, tenés más fuerza. Entonces, eso me lo enseñó, me acuerdo, el negro Chailes. Y una vez también, o el gringo Nani, jugadores que jugaron en otro nivel, chocarlo antes de asaltar, ¿viste? Es cierto, eso es fundamental. Y tampoco ser muy porfiado, pero siempre tenés que escuchar al mayor. Y si tiene experiencia y jugó en otro nivel, ni hablar. Bueno, Nelson, estaríamos. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo.